Hola, buenas tardes a todos los que participamos en este proyecto de educación teresiana. Estamos en la segunda parte, en el segundo bloque de este proyecto, y lo que queremos aquí es acercarnos a aquellas ideas que tenía Enrique de Ossó sobre la educación y hacerlo mediante la lectura directa de sus escritos. Esto no es fácil y por eso necesitamos de algunas introducciones que nos puedan ir acercando a su figura, a su obra, a su contexto histórico. El ritmo que nos habíamos marcado al principio para hacer las introducciones y para empezar a leer los textos se está ralentizando un poco, a la vez que también se están ralentizando el feedback a vuestras aportaciones a la primera parte y a la vez vuestras participaciones en los documentos que os compartimos para que pongáis vuestras preguntas en la primera parte de este segundo bloque del proyecto. Para seguir adelante sería muy importante que en la próxima semana acabarais de participar en los documentos que os hemos compartido en el Drive, todos los que estamos haciendo el curso, para así poder empezar a leer a Enrique de Ossó todos a la vez, que sería lo más conveniente y lo que más nos gustaría. Empezar ya con la lectura directa de Enrique, que supone la parte fundamental del curso. Hemos recibido algunas primeras introducciones a los paradigmas culturales del tiempo de Enrique de Ossó y el nuestro, otra introducción a la espiritualidad del siglo XIX, y ahora yo quiero introduciros a tres documentos que vamos a poner en la comunidad hoy mismo. Por una parte tenemos una introducción a la España del siglo XIX. Se trata de una introducción que realmente de carácter escolar, pero que puede ser muy útil para todas aquellas personas que no estén familiarizadas con la historia de España, fundamentalmente con la historia del siglo XIX. El siglo XIX español es un siglo profundamente convulso. Es un país que se mueve entre la tradición y la modernidad, entre el campesinado y la revolución industrial, entre la monarquía absoluta y el deseo de democracia y de libertad. Todo esto genera, desde el punto de vista político, económico, social, cultural, literario, toda una serie de revoluciones, de convulsiones, de paradojas, de polémicas, en las cuales se ve inmerso directamente Enrique de Ossó. Por eso esta sencilla introducción que os vamos a ofrecer, creemos que puede dar un panorama general sin entrar en grandes profundidades, para que al menos conozcáis algunos de los elementos clave que configuran toda esta lucha de la España del siglo XIX. Por otra parte, os voy a presentar una introducción que es mía sobre Enrique de Ossó, un escritor ante el mundo. ¿Cómo es Enrique de Ossó como escritor? O en general, ¿qué actitudes ante la vida tiene Enrique de Ossó que le afectan en el momento de escribir? Es decir, que tenemos que tener en cuenta cuando leemos a Enrique. Voy a hablar también de los problemas de la época, de la ideología con la cual fue educado, de las corrientes espirituales de su tiempo, un poco no repitiendo, remarcando lo que ya os dijo Gloria Rodríguez. También me interesa mucho ver que Enrique de Ossó tiene una posición ante el mundo y una posición ante la Iglesia y cómo éstas se reflejan en sus escritos. Por otra parte, voy a decir dos palabras, o os ofrezco en mi artículo dos palabras sobre la literatura espiritual del siglo XIX, porque también se tiene que enmarcar dentro de la tradición y la corriente literaria de su tiempo. Fundamentalmente, la literatura espiritual de la segunda mitad del siglo XIX es una literatura romántica. Si habéis leído o estudiado los autores románticos, creo que podréis enmarcar muy bien la exaltación de la literatura espiritual de aquel tiempo. Y finalmente tenemos que ver que Enrique de Ossó es un escritor espiritual.
Es un escritor que no tiene ansia de ser escritor, sino que simplemente tiene ansia de dar a conocer a Jesús. Claro, su manera de escribir de alguna manera se tiene que enmarcar, circunscribir dentro de esta corriente de literatura espiritual tan fuerte del siglo XIX. Y ya vais a ver cómo dentro de todos estos corsés, dentro de todas estas corrientes, dentro de todas estas formas de ser y de estar en el siglo XIX, Enrique de Oso tiene su propio camino. Lo que a mí me interesa es que veáis un hombre en sus contradicciones, un hombre en sus paradojas, un hombre que es capaz de individualizarse dentro de su contexto histórico, siguiendo todas las prerrogativas de su momento, pero a la vez consiguiendo transmitir su propio mensaje. Vamos a ver un hombre que escribe desde su propia ideología, pero desde la ideología de su tiempo, desde las formas espirituales de su tiempo, pero también dando a conocer su forma propia, su manera propia de ser escritor y de entender la relación con Jesús y, por supuesto, la educación. Finalmente, os quiero ofrecer también un artículo que se encuentra dentro del volumen Mano de Oro, que está escrito por Baldomero Jiménez Duque. Este hombre es el mayor experto en literatura espiritual y en espiritualidad del siglo XIX español. Por tanto, de alguna manera, yo lo único que hago es ser el pórtico para el experto que va a tratar de Enrique de Oso como escritor, pero ya enmarcándolo dentro de las corrientes de su tiempo. Nos va a explicar la relevancia, la importancia, la situación de Enrique de Oso dentro de los escritores espirituales del siglo XIX. Yo creo que con estos tres documentos, que la verdad los tres son muy sencillos, aunque el de Baldomero Jiménez Duque tiene una importancia y una consistencia mayor porque es un experto en la materia, aunque sean muy sencillos, os pueden introducir dentro de los tópicos y dentro de las formas de escritura del siglo XIX, sobre todo de escritura espiritual. Nada más, esperamos que a partir de esta semana vayáis enviando ya todas vuestras contribuciones y podamos empezar la lectura de Enrique de Oso para así entrar de lleno en la parte más importante de nuestro proyecto, ver de primera mano aquello que dijo y que pensó Enrique, despojarlo de alguna manera de los corsés y de los tópicos de su época y encontrarnos ante el educador, ante el pedagogo, ante el escritor, ante el apóstol que nos describe cómo quiere que seamos en el mundo. Muchas gracias.